Muy buenas, brujeros, aquí Guge, jugando The Witcher 3 Hearts of the Stone. Y hoy vamos a continuar con la misión principal, que se llama Escenas de matrimonio, ya sabéis. Es el tercer deseo de Olger von Everec. A ver qué es lo que pasa esta vez, porque lo que quería era una rosa violeta, creo que me dijo que era. Y claro, fue hace muchos años, y cómo vamos a encontrar una rosa violeta si estará marchitada y todo eso. Pero bueno, ya lo descubriremos. Bueno, si veis algo distinto, sí. Me acabo de poner el set de la garra viperina, incluyendo la espada de acero. La espada de plata todavía no está disponible porque se consigue más adelante. Pero de momento he mejorado mi defensa y he puesto una variedad aquí, que ahora, como ya de por sí la espada de acero envenena, pues me he puesto ahora también hojas envenenadas. O sea, si ya envenenábamos de por sí, ahora vamos a tener un 15% más de envenenar. Y bueno, pues nada más. Vamos a continuar con la aventura. Vale, aquí hay alguien ahí que parece que está pirado. Vale, vamos a hablar con nuestro señor. Kendrick, you there? Not so loud. Ah! God, scared me off. Not so loud, I said. Fog's not natural. Could be something in there hiding. Foglets or air nymphs, for example. Don't want to attract them. Believe me. Foglets. Oh, sweet mother Melitterly, why'd I ever come here? Buena pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Good question. What are you doing here? See, Kendrick and me, we thought man has been empty all these years, full of fine things going to rot. Muy mal hecho. So you're a thief? Thieves steal from the living. What's the harm taking from the dead? Eso es peor. Kendrick went to open the door. I stood watch. Suddenly heard his lamp smash. Then nothing. Quiet. Called out to him, but... What was that? One of them foglets you spoke of? No, es distinto. No. Phew. That's the stone off my... I'll see what that was and look for your partner. You... Ain't about to wait around. I'm out of here. Vale, haces bien. Pretty sprawling, this estate. I'm going to find that rose in this fog. Water's ice cold. Mountain stream cold. Helada, ¿eh? Rather worn. Used often. Wonder by who. Ahora vamos a seguir investigando A un poco. grave here. Aquí hay un perro negro What are you doing in a place like this? que tiene los ojos Best shoot brillantes. before you get hurt. Qué mono. A ver, vamos a seguir investigando por aquí. Beehives. Well maintained but dormant. Someone's still tending to the flower beds. No violet rose, though. Woods rotted completely. No violet rose here. Maybe somewhere out back. Vale, por aquí no hemos encontrado nada interesante. Aunque ahí había un rastro de olor, pero antes quiero ver si encontramos a Kendrick. A busted lamp, and the ground's trampled. Somebody dragged something this way. A body?
Someone dragged a wounded man through here. Pues me parece que Kendrick no va a Hands estar... from cleated boots, leading from the No, back no, of the no va a garden. estar disponible, ¿eh? Tiene un gatete. También con los ojos brillantes. I'd scooch along, kitty. This place. What's that? That... digging? A lockpick? Must have been the other thieves. Vale, aquí sigue viendo algo. Vale, ahí hay algo peligroso. Me parece que Kendrick lo están enterrando ya. Graves, unmarked. Laid out in rows, like garden beds. Hey. Hear me? Other thief. Bodies mutilated. Creo que ese es Who Kendrick. are you? Eso no suena normal, ¿eh? Vale, no tiene rostro, es un monstruo. Parece un creepypasta. Vale, debería haberme apartado antes. You're ugly. Vale, Axel no lo detiene. Bueno, nada, vamos a ir con Quinn. Vale, y cuando des... Vale, no es muy complicado. Vale. El clásico que invoca esbirros. Vale, entonces si acabo con las apariciones se debilita un poco por lo que veo. Y ahora cuando la saca, ahí está. Ahora me hace un combo. Vale, no ha cargado contra mí. Vale, aprovechamos para darle ahora. Sí, parece que cuando están los espectros, si le pego, me hace un contraataque. Vale, y creo que los espectros le curan. Sí, en efecto. Se está curando con los espectros.
Ahí no me he fijado bien en el suelo. Vale. ¿Qué pasa? O sea, que aún tenías un as bajo la banda. Pero espera, ¿no está muerto o qué? ¿Ah? What the fuck was that? No eyes or nostrils, deformed organs. Damn thing had no right to be alive. No debería vivir, ¿no? Es muy raro. Well, philosophers do still debate what it means to be alive. Momento, Exactly. ¿estás hablando? Normally I'd be shocked, but not after what I just saw. Who are you two? Clearly not animals. Think of us as friends of the house. Soy bastante intrigantes. What's with the show? The pretense that you're animals. You couldn't have warned me? No. We're obliged to maintain discretion. So why talk to me at all? Why? Well, we get so few chances to talk to humans, and we're curious to know what brought you. Gonna need a better answer than that. Later. ¿Qué era esta criatura? What about this thing? What can you tell me? Friend of yours? We called him the Caretaker. Doesn't look like any creature I've ever seen. Where'd it come from? From very far away. He was summoned to guard Lady Iris and the home. He tended the garden, took care of unwanted guests. Very far away. Meaning where exactly? The name of this place would mean naught to you. Vale, busco una rosa violeta. You know the master of the house, the owner? Olgierd von Everett? Yes. We know him, but he left, and his wife became mistress of the house. Great. So, Lady von Everett home? Could you announce me, say she has a guest? Why do you wish to see her? I'm here to get the violet rose Olgierd gave Iris just before he left. Iris is inside, in the bedchamber upstairs. Take his key. It opens the rear door. Guess I'll make my own introductions. Vale, ¿hay So, algo how should I más? address you? Ahí está, la pala As you del did now. del We'd enterrador. rather keep our names to ourselves. No me vais a decir vuestros nombres, ¿eh? A ver, la pala con qué es? Arma secundaria, vale. No es mejor que la que llevo ahora mismo de la viperina. A ver, ¿hay algo más por aquí interesante? Yo creo que este es Kendrick. Pero no dice nada, así que nada, vamos a la mansión. Que este sitio creo que tiene chicha, si no recuerdo mal. Bueno, ¿aquí qué hay? Another intruder buried by the caretaker. Vale, debo entender esto, que el guardián este estaba enterrando gente aquí en el jardín. Seeds and bulbs. Someone's still planting flowers. ¿Y esto de qué es? Bueno, algo es algo. Vale, estos son más tumbas, que supongo que dirá lo mismo, ¿no? Another intruder buried by the caretaker. Correcto, dice lo mismo. Ahora sí, vamos a entrar en la mansión. No hay nada más que ver por aquí. This is my house. Vale, está claro que no somos bienvenidos. Vale, aquí volvemos a salir al jardín. Tengo que explorar todo, ya lo sabéis. Me gusta... A ver, un momento. Vale, aquí no puedo derrumbar nada. Vale, aquí no hay nada.
Son un montón de escombros. Vale, cinemática. What the hell? Una dama del mediodía. Gotta be careful. Desde luego. Vale, ¿qué más hay por aquí? Libros que ya hemos leído. Aquí me había parecido haber algo. A ver, ¿qué es esto? Cuaderno de iris. What the hell was that? Joder, qué susto, tío. ¿No lo podemos leer, el cuaderno de iris? Un momento. Me parece que está por aquí arriba. Ah, no, no, era el diagrama. El cuaderno de iris. Ya sé que lo paso muy rápido. No, me parece que no está aquí. No. Pues eso sí que me interesaba leerlo, la verdad. Pero una cosa para sardinillas mejor. No. Es mejor la que llevo. A ver, no me quiero acercar mucho al cuadro, pero es que aquí hay una tentación. Vale, ¿qué más hay por aquí? Por aquí no hay nada más. Vale, aquí hay una pista. You will die. No me digas esas cosas, hombre, que no he hecho nada todavía. All geared as I've never known him. A different man then. Ah, vale, esto es un retrato de Olgier. Vale, esta es la puerta por la que no podía pasar. A ver, supongo que esto es la puerta principal. Vale, está cerrada. Vale, antes de subir, vamos a ver qué más hay por aquí. Tidy, and everything's clean, ready for a meal to be served. Caretaker must still set Sí. the table. Es lo único limpio que hay aquí. Vale, esto no se abre. Y por aquí... Vale, por aquí no hay camino. Voy a tener que ir por la escalera principal, la grande. Ahí hay dos presencias. Sí, quiere detenerme por algún motivo. Y si me acerco al cuadro, ya no pasa nada. Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Sí, tú sabrás, Geralt. Vale, aquí está cerrado también. Fire damage. Interesting. No me dejan ver más cosas, o sea que el diario ese... Poca cosa hay por aquí. Bueno, además, esto es una casa incendiada. ¿Qué espero encontrar?
¿Por aquí se puede ir? No. Vale, esta es la otra escalera. Por la que no podíamos subir antes. Vale, vamos a entrar... ¿Por aquí? ¿Se puede pasar? Está cerrado. ¿Puedo apartar esto? No. De hecho, por ahí es que no veo camino por el que ir. A ver, vamos a venir por aquí. Aquí. Vale, esto tampoco lo puedo derribar. Y aquí tampoco. No puedo pasar. No me dejan pasar en por ningún lado. A ver, ¿por dónde tengo que ir entonces? Deduzco que hay que venir por el balcón. Y no hacer como los ingleses, que los ingleses tienen una tendencia muy rara con los balcones. Mira, y ahora se abre. Entonces, no hay nada aquí. ¿En serio, tío? Ah, vale, creía que me llevaba al mismo sitio. No. Se ha hecho oscuro de repente, ¿eh? Vale, viene una... A ver, ¿el cuadro es una fuente de poder o qué hay que hacer? Parece que sí tenía que atacar el cuadro. A ver, yo estoy atacando los cuadros por instinto. Supongo que es algo que la fortalece o algo. ¿Puede ser que los cuadros la hagan invencible? Hombre, yo creo que es Iris, ¿eh? Vale, se vuelve a hacer oscuro. Y vuelve a ser... ¿Es posible que hayamos viajado al pasado? Sí, porque esto está incendiado. Bed chamber. Iris was supposed to be here. Vale, aquí está Iris, me parece. Gotta be her. Damn it. You wish to see her? Here she is.
A man should frame his wishes carefully. It forestalls disappointment. Yo la verdad es que sí que me la esperaba ya muerta. Why didn't you tell me she was dead right away? You didn't ask. And why hasn't anyone buried her? We can't. As for the caretaker, the one you cut down, while still alive, she ordered him to stay away from her for all time. A ver, ¿cómo murió? How did she die? Don't see any wounds, evidence of a fight. Her heart burst. Meaning what? A heart attack? No, it simply burst. Find Yeah. that hard to believe. Yet that's precisely what happened. One day Iris locked the front door, lay down here and died. From grief, from loneliness. ¿Por qué me estáis ayudando? The deeper I get into this, the more I gotta wonder. Why are you even helping me? We were summoned to serve Iris von Everett. Our mistress died, but that did not free us from her service. Got it. You want to leave this place, leave these bodies? Surprised? No, not at all. Bueno, ¿de dónde proviene la cólera de Iris? Her ghost's restless, angry, attacks intruders. Know why? Lady von Everett has endured much hardship. She's unaccustomed to guests and not fond of strange folk. She can't hear us. Vale, pues tengo que hablar con su fantasma. Seems I gotta speak to Iris's ghost. It's no easy task to contact the mistress. Rage and bitterness fill her. Got my ways. To make contact with Iris, I gotta bury her body. But that caretaker's macabre little cemetery won't do. Too much blood, too much fear. She spent much time in the front garden. Maybe there. Wait. Take this key. It opens the front door. Siempre me decís que cojo una llave, ¿eh? Good dog, good boy. ¿Por qué aparezco aquí directamente? Espera, quiero mirar el cuarto un momento. A ver, un momento. Ya sé que volver sobre mis pasos, pero... Tengo que mirar el alcoba a ver si hay más cosas, porque aquí he visto algo. El retrato de Iris y Olgierd. Lovely couple. Vale, una pintura muy bonita. A ver, ¿esto dónde me lleva? Hombre, llevará abandonada mucho tiempo la casa, pero me estoy encontrando alcohol. Bueno, el alcohol es que no es perecedero. Más bien es añejo. Uy, 2 reliquias. No veo nada más. No, por aquí no hay nada más. Ahora sí, vamos al jardín delantero. Porque por aquí sí que se puede pasar. No me voy a tirar porque con un poquito de altura Geralt se mata. Vale, ahora supongo que sí que puedo usar esta puerta. Ya está. ¿Me tenéis que decir algo? A ver, un lugar adecuado. No sé yo si aquí sería un lugar adecuado. ¿Junto al banco? She liked to sit here, but this is not a good place for a grave. No, Too desde luego. close to the house. Water's ice cold. Vale, esto no es una pista. Iris von Everett adored flowers. But she would never want to destroy them. All right, I'll dig the grave somewhere else.
¿Y aquí, donde el retrato? This place seems suitable. Yes, she loved to paint. Did Algo Iris me von dice... Everett have any last requests? Say how she wanted her remains disposed of? She feared death, worried none would see to her burial or say a kind word in parting. Guess I'll be the one to do that. Bueno, yo creo que el cuadro hay que ponerlo aquí, ¿eh? No sé yo. Me salía como una pista importante. ¿Ya lo hemos enterrado? No conocí. Era una pintura con talento. Fue la esposa de Olgier. Uf, ¿qué digo? O se va a decir todo. Bueno, era una pintura con talento. Can't say much about Iris von Everett, but I do know I like her paintings. It's a shame her art couldn't bring her greater comfort. At times, fate muddles our path, and life turns toilsome, hard to bear. Yet all deserve respite and peace in death. ¿Coloco el cuadro? Bueno, ¿vosotros tenéis algo que añadir? You two, got any last words for your mistress? We don't partake in human rituals. Trusting that what you've done is in keeping with your customs. ¿Pero qué sois? Vamos a poner el cuadro. I don't know if you want to be buried with a painting of your husband, but you live together, so maybe you want to be with him in death as well. Vamos a intentar invocarla. The remains are interred. Algo me dice que he hecho mal, ¿eh? Tormented spirit, I've laid your He bones querido to leer el rest. diario y no me ha dado ninguna forget your pista. grief. Show yourself. Vale, ahí hay algo más. Aquí la tenemos. Forgive me for tearing you from your realm. I need to ask you. Creo que pasa de mí. Vale, pues no tenía que poner yo el cuadro en el lienzo entonces. Ah, no es el que le he dado. Vale, entro en el cuadro. ¿Me vas a dar alguna pista? Should I follow you? All right. Esto se parece un poquito ya a Dark Souls, entrar al mundo pintado. What is this place? Pues yo creo que es la mansión pintada y con recuerdos. The Painted World. The work of Iris von Everett. La verdad es que es bastante bonito, visto con este filtro. How do you two get in here? We exist in both worlds at once. Vaya, vaya. Contadme más cosas. Strange place. One born of Iris von Everett's dreams. It existed only in her mind while she lived. In death, it gained substance. Pretty fantastic tale. Hard as hell to believe. Yet you'd best believe it, and be on your guard. The painted world is rife with danger. Y como tengo activado el Nvidia de Hairworks, también funciona en el pelo de Geralt. ¿A dónde ha ido? All right, this is lovely and all, but where's Iris? You awoke her but for a moment. If you wish to speak to her, you must tear her from her slumber completely. Sure, but how? You're a tracker, right? Saw you examining the tracks outside. Yeah, so? This is a world built of memories blurred and wilting. Moments our mistress wishes to forget, but cannot.
You need to find them, restore them, summon the fears that torment Iris, and destroy them. Easy to say. Sí, desde luego. Busca recuerdo de Iris von Everett. Vale, pues vamos a empezar siempre por la parte exterior. Vale, aquí hay abejas. Aquí no hay nada que ver. Espectros de arañas. Vale, no se quema, es lo que veo. Vale, esto es una pista. Olgerd and his wife look frozen mid-motion. One of her memories. It is blurred, incomplete. You must restore it. ¿Cómo? Explorar del recuerdo con tu sentido de brujo. Tattered decorations for a special occasion. Wine cup, just like the one Olgierd's holding. Sí, supongo que ese vaso se lo tengo que dar a Iris. A wedding veil. Vale, pues me parece que ya sé lo que hay que hacer. Perfect match. Your health, my dear wife. And yours, my husband. In my land, custom calls that newlyweds be greeted with bread and salt. But we're alone for now. I need none but you. Oh, if only this moment could last forever. I shall see what I can do. But come in and see our home. Gladly, but I know this. Vale, si os fijáis no tiene la cicatriz en la cabeza. For so long, and I'm Afraid of spiders? I know. I swept them all up and tossed them in the garden. Ah, eso explica por qué me han atacado. You've seen to everything. Vale, no las he matado todas. Vale, y aquí viene la madre de esas cosas. Cuidado, Hombre, no me quitan mucho escudo de Queen. Vale, estate quietecita. Ven aquí. A ver, uso Irden porque es un espectro, pero no sé yo si servirá. Oye, qué cosa más pesada las arañas cuando se empiezan a alejar. Medallion's humming. A wraith? He oído un gatete. No, a nightmare. A fear crystallized, one you must now face. Un miedo cristalizado, ¿eh? Más efectos de arañas, qué cosa más pesada.
Vamos a reparar la espada. ¿A cuánto está? Al 37%. Pues le arreglamos, le reparamos un 40%. ¿No estaba por aquí esa pesadilla? Vale, esto está cerrado. Another dream of the past. Bet this one's incomplete too. Vale. A lavish feast. Trying to impress the guests. Impresionar a los invitados, ¿eh? Silver thread. Pearls. Doll must have cost a fortune. Castel Rebello. A Toussaint wine. Expensive. Por aquí dice que tengo otra pista. Aquí. Olgierd's wife liked flowers. Judging by the ornamentation, this might be hers. Vale, debo entender que hay que encender las velas. Hay que encender esta. These were lit in the painting, but that's not all. A ver, ¿qué más falta en la pintura? Un momento. La chimenea. Ahí está. My darling, is everything all right? You seem pale, out of sorts. Everything's fine, really. But why don't you tell me how you fare? I'm ever so happy to see you. Except, why didn't Grandmama and Grandpapa come? It's a long, rugged journey. Muddy. They still refuse to meet me. Is that it? Tiene pinta. And what's this? We brought some of Iris's things. Her favorite brush, her cherished doll, and this for you. Banknotes. We paid off your debts, bought them out, to avoid bringing shame to the family. Han liquidado las deudas de Olgierd. Creo que es algo que no quería. So nice of Mama and Papa to remember me. Olgierd? Now you see his true nature? I warned you before the wedding. A ruffian and a boor who keeps the company of bandits. Are you not afraid to live under one roof with that rabble? Sí, pero dice que el caso que es que antes era un noble. Vale, y aquí entra su espectro. Vale, toca pelear contra el espectro de Olgierd. Qué feo eres, pues tú sabrás, Geralt. So let's follow him. Not you again. Vale, este es el espectro de I like antes. this place. Vale, tenemos que subir. Supongo que habrá que restaurar algo más. Bedchamber. A ver, ¿qué es esto? Wash basin. Bloodstains on it. Toalla Bloodstained towel. ensangrentada. Didn't wash it all off. Got some on the towel. Wick's almost gone. No sé yo si la lamparita esta sirve para algo. Me parece que la pista aquí tiene que ser la toalla ensangrentada. A nightshirt. Never worn, I think. A ver, yo creo que aquí tiene que venir la toalla ensangrentada.
ya que tenía la mano manchada de sangre. It's late. Sleep. Up all night in your study again, I see. What have you got on your hands? Nothing. Got a bit dirty, that's it. Is that blood? Have you hurt yourself? Ink stains. I was writing letters. I shall go to Oxenfurt soon. Perhaps you'd come with me. Oh, that's a marvelous idea. A trip would do us both so much good. Then it's decided. Now, time for bed. I'm exhausted. I shan't fall asleep now. It's out of the question. Come, I shall finish your portrait. Pues nada, a terminar el retrato de Olgier. Eso sí, un poco ligerita de ropa, va. Vale, la misión esta no la voy a dejar a medias, porque creo que me falta ya poco para terminarla. Vale, otro recuerdo borroso. Tengo que interactuar con algo aquí. El cuadro. Vale, se ve extraño. She painted all geared, but the details are off. Living tableau's missing something. Pues creo que es esto. Someone just rinsed it. Goblet, like the one in the painting. Living tableau's gotta look just like the painting. Dije el lugar para la manzana, un lugar para las uvas y un lugar para la copa. Espera. Still not right. Espera. Déjame ver el cuadro. Vale, la manzana a la derecha, las uvas a la izquierda y la copa al fondo. Living tableau's gotta look just like the painting. La manzana a la derecha. This goes here. Las uvas a la izquierda. Fits, I think. Y la copa en el centro. Maybe on this side. Finally, just like the picture. Smile a bit wider. Like this? Vaya sonrisa. You were meant to smile, not bare your teeth. No, still wrong. Smile like you did when Papa agreed we could marry. Please? You're useless. I can tell something's bothering you. I've a bit of work I should see to. Again? Olgierd, we agreed not to keep any secrets from one another. We promised. Forgive me. I don't wish to discuss this. Algo has hecho, Olgierd. 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 Vale, ¿me toca pelear contra otro espectro o cómo va la cosa? No. O sí, aquí hay algo. Aquí es donde he peleado antes con la espectro de Iris. Vale, lo he envenenado, pero no parece que haga mucho el veneno contra los espectros. Vale, cerrado. Vale, es por aquí. Vale, creo que Master eso... von Everett's study. Here he immersed himself in the arcane arts. Vaya, Olgierd, ¿qué hacías tú aquí? Blood? For some kind of magic, I bet. Se dedicaba a hacer ritos. Un trozo de tiza. Para dibujar el pentagrama. Gloomy in the winter.
Antes de mirar el pentagrama quiero mirar más por aquí. Pacto de sangre junto a presencias extrañas. Vale, esto o lo leéis por encima. Vale, ¿hay algo más aparte? Pentagrams here to bind summoned beings. Lines aren't all clear though. Need chalk to fix them. Then I can set out the candles. Vale, si lo tienes todo, Black ¿eh? magic. That should do it. Now for the candles. Creo que las velas van a los vértices. Espera, volvamos atrás. I need to think this through. A ver, un momentito. A ver, esto ahora sí que voy a leer. Quien quiera que invoque un visitante arriesga mucho, tanto si letea con un espíritu o se evita dentro del huésped. El círculo debe ser completo y eterno, sin rupturas. Sus líneas deben ser dibujadas con un trazo seguro, sujetando firmemente la tiza. Debido a que un solo paso en falso, provocado por un descuido o por las artimañas del visitante, puede emborronar la línea. El círculo debe ser asegurado además con una barrera formada por velas de cera de abeja encendidas. Un círculo elaborado de esta forma será una prisión segura. Pero a ver. No me dice nada de ponerlas a los vértices. Bueno, a ver qué es. Let's try this again. Dentro del pentagrama no base. Y el círculo exterior como que no. ¿Y en los vértices y en el círculo? Pues no sé, voy a probar. Vértices y en el círculo. Maybe this? Nope. Botched it, I guess. Pues entonces en los vértices. Ah, vale, que no es prueba y error. What about this? Not even a fizzle. Pues nada, ya por descarte tiene que ser el círculo exterior. How about this? Come back! We must talk! Go away. I wish to be alone. Not this time! Come out at once! Leave me be. I merely want to work in peace. Tío, atiende a tu señora. Me estás preocupando. Pues yo diría que las velas están en los vértices, ¿eh? Están en los vértices, no fastidies. A ver, ¿qué pactos hacía Severek? What other spell must I use, damn it? I've tried them all. I wish to end our pact. I summoned it. ¿Entonces ya tenías el pacto con Gaunterodin? Damn it! Me parece que ha salido del círculo, chaval. In here, quickly! The flames! Douse the flames! Esto fue lo que pasó entonces. I did not expect that. He deducido que había que salir por el cuadro, ¿eh? Damn it. Smack in the middle of a raging blizzard. Gotta find shelter. Get inside. Uy, qué malos recuerdos tengo yo del frío blanco. Gear didn't let them in. They froze to death. Vale, pues si no los dejo entrar, habrá que salir.
Por aquí no es. ¿No? Vale, tengo que encontrar un camino de vuelta a la casa. Vale, vale. Vale, por aquí no es. No. Vale, aquí está el espectro. No creo que me ayude. Joder, ¿por dónde tengo que ir? Vale, ya he entendido. Pero me voy a morir. ¿No? ¿No es por aquí? Pues nada, me voy a morir. ¡Ah! Vale, vamos a cargar la partida guardada más reciente porque, vamos, aquí es que yo he tenido dudas. Es que esta hace mucho tiempo que me pasé el juego, no me puedo acordar de todo. Además, si sé que en el fondo gusta verme morir. A ver, ¿qué toca? ¿Por dónde me deja el auto guardado? Vale, bien. Vale, ya no sabemos más o menos el camino, ya... Vale, aquí hay algo. Ah, eso es lo que me indicaba. Eso es lo que me estaba indicando el espectro. Y yo dando vueltas como un gilipollas. Ay, bueno, ya estamos dentro. Vale, tengo que buscar más cositas, supongo. Acuerdo prenupcial. También conocido como acuerdos prematrimoniales. Nosotros tenemos un respeto mutuo. Ambos conservamos todos los bienes, muebles e inmuebles. Cada uno conservará los presentes. Vale, porque ha habido separación de bienes. Cada uno gastará las rentas que perciba como le sea conveniente, tal. Y firmado por ellos dos. Vale, aquí hay más cosas. Una pipa. Aquí empezó a fumar, dice. A beer tankard, but there was vodka in it. Drained to the last drop. Vale, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿La jarra? So that's how he whiled away the long winter evenings. Supongo que por la forma que está sosteniendo es el papel. Her father must have been holding the contract. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, Father. My patience runs thin. Ahora sí que tiene una cicatriz. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. The Olgierd I married is no more. Breaking a word once Eso es poético. that easy. Believe me, you shall stay here forever. Enough! You will not command us. You will... Yo diría que los ha maldecido, ¿eh? Father! Father! No! Servants, take this carcass and feed it to the beasts. Se volvió un capullo. No sé, ¿eh? Cada vez me está cayendo peor este Olgierd. Bueno, por la forma de moverse son ghouls.
ceased to be human. Though he still loved his wife. No, he merely remembered that he should love her. Let's go upstairs. No estoy seguro si la amaba, la verdad, ¿eh? Por los recuerdos que estamos viendo... Por los recuerdos que estamos viendo me parece que no la amaba. Además, pero si es una mujer muy maja. Vale, aquí está otra vez el espectro este que me guía. No entiendo nada. Es el guardián, espérate. ¿Qué pasa aquí? We spent much time together here, the three of us. In silence. We'll take our places. ¿Es el guardián tal cual? Sí, es tal cual, no tiene cara. Animal hair. Pelo de animales. Single place setting. No others on the table. Esta mujer vivía ya de una manera desdichada. Ladder. A large clay bowl. Small bowl. For soup, maybe. Claw scratches. Vale, ¿hay algún cuadro o algo que tenga de referencia o simplemente lo vamos a colocar y ya? Hombre, supongo... Got something wrong. Vale, este es el gatito. Tiene que ir el cuenco pequeño. Vale, entiendo. Donde el perrito tiene que ir el cuenco grande. Think this was yours. Madre mía, el perro come mejor que mi perra. Espérate que... ¿A este tío hay que darle la bandeja de comida? You actually ate from these bowls? Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you. Care for the house. No matter what happens. Vale, así es como creo que se encerró. I wished to know what was going on in that head of yours. I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. I feel nothing. ¿Qué te Just pasó, as I Olgierd? no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. Olgierd von Everett failed to understand we'd never be able to replace him. His spectre now casts a shadow over Lady Iris's every remembrance. We're almost at our journey's Una end. verdadera lástima, la verdad. What's there? Iris von Everett's greatest fear. El mayor temor de Iris... Yo creo que sería la soledad. Bueno, también tenía miedo a la muerte. My dearest wife. Letters from Olgierd to Iris. Were I only as skilled with words as I am with my blade. Especially now, when an icy void grips my heart. I see how you look at me, and I see you with her. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times, Olgierd. Vaya, vaya. Ha sido leer la carta y aparecer espectros por todas partes. Menuda sorpresa. Parecen bichos de Silent Hill.
Son espectros de Olgierd. Vale, y ha puesto una pose de batalla en plan florete, a pesar de llevar un alcance. El mayor temor de Iris. ¿Pero qué es esto? No me deja atacarle. Goodbye, Geralt. Vale, ahora son dos. Creo que no tengo que creo que no tengo que acercarme a los otros todavía. Joder. Pero Geralt, lánzales una puñetera art, tío. Vale, esto se está multiplicando. A ver, cuidado. Vale, me han matado, tío. Me han matado. Ya van 2 veces en este gameplay que me matan. Por no saber qué hacer, ¿eh? ¿Cómo venzo al espectro de Everek? ¿Y si no hay que combatirlo? Yo creo que sí que hay que combatirlo. Tiene barra de vida y todo eso. Vale, acabamos con uno. Vale, y luego viene otro. Prefiero que sea de uno en uno. Vale, vamos a ser cautelosos. Otro menos. Vale, en cuanto le pillo por la espalda, fácil. Eso y que tengo la adrenalina a tope ahora mismo. Vale, queda uno. Vale, ahora lo puedo stunear, ahora no me ataca ni nada. Vale, mi error de antes ha sido ir atacando a todos. Bueno, a ver qué pasa ahora. Hemos acabado ya con la misión. Me van a dar ya la rosa. Hombre, ya a la altura que estamos no lo voy a dividir en 2 partes. Hola, ¿me puedes ver? You're not him. Wait, I want to talk. Not here. Not in this place. Bueno, pues entonces ¿a dónde hay que ir? En su alcoba. I'm sorry. I mistook you for another. Pues anda que no soy distinto de Olgierd. I thought he'd returned. To me. What are you? A ghost? An illusion?
I am sadness. Ya nos hemos visto antes. Saw you before, but you weren't yourself. And I saw you again in your memories. We've met? I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. Bueno, he venido por la rosa que te dio Olgierd. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber, at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. Antes de no estar. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. Ah, amigo. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the painting on my grave, I remembered the day of my marriage. Entonces he hecho bien. Tell me, how is Olgierd? Healthy? Does he fare well? Olgierd no se merece que te preocupes por él. Finge ser feliz, pero no lo es. Está bien. ¿Le digo que tiene un poderoso enemigo? Esto es opcional. Your husband's got a powerful enemy. Gaunter O'Dim. Know the name? I cursed the day I first heard it. O sea, sí lo conocía. And how'd he step into your lives? It's my fault. It was for me Olgierd summoned the Man of Glass. And it was my fault he wished for riches, then immortality for us both. Olgierd will best O'Dim, won't he? Now tell me, how is my husband? Se lo digo. Te digo que está bien, finge ser feliz pero no lo es. No se merece que te preocupes por él. Es que, a ver, ha sido un capullo. Que además mató a su padre y todo. O sea, mató al padre de ella, o sea, mató a su suegro. ¿Qué le digo? A ver, no merece que se lo preocupe, pero le voy a decir la verdad. Your husband hunts out ever stronger sensations. He tempts fate, because at heart he's unhappy. At heart he is stone, so nothing has changed. And did Olgierd mention me? What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him? Uy, His last gift? me va a tocar pelear. Bueno, la rosa es algo más que un recuerdo, ¿verdad? Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little. Yet when I think of my rose, I begin to recall what was. The world around me turns real, and my eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. Friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose, feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Sí. Need to be honest, if I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? No, yo espero que no. I don't know. I
don't wish to suffer any longer, but I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. Uf, no puedo llevarme la rosa, ¿eh? Dice. ¿Qué hago? No puedo llevarme la rosa, voy a decirle. I can't take the rose. Is it not what you came for? Can't force Iris into oblivion. She thinks and feels still, and she's no danger to anyone but intruders. Look at her. Look at her world. She's doomed to relive the painful past eternally. Take the rose. Show her mercy. También es cierto, ¿eh? What should I do? What do you want me to do? I do not know what I want. I'm so very, Vivir en el pasado también es afraid. malo. Voy a preguntar a Gato y el perro por qué tienen tanta... Yo creo que es porque también están atrapados por la rosa. You too. You want me to take the rose, trying to convince me. Why? We want to help Iris von Everett. And you. Generous demons? I don't buy it. Because you are demons, right? You were to serve Iris until the end of her days, and didn't come with her death, so you were sentenced to stay in the world of her torment for all time. Can't break the contract yourselves, so you need me to do it for you. If I take the rose, Iris will cease to exist. Sí, me está volviendo algo así. You're right. But are we wrong to want that? Our intentions are pure. We're but bit players in this tragedy. A performance has gone on too long. We can't help the mistress, and her fate no longer moves us. Can we be blamed for simply wanting to leave the stage? El destino de Iris no es decisión mía, no me llevaré la rosa. Pues esto tiene que acabar. No, no me voy a llevar la rosa, yo voy a buscar una alternativa. I won't decide your fate. I can't accept the rose. Will you leave empty-handed? What about your task? Rose stays with Iris. So that is how it's to be. Perhaps in the years to come another will appear to free us. I don't know that you've chosen wisely, and though I feel no gratitude, I'll not send you away empty-handed. Look, the petal edges darken. The flower closes and I am overcome with sleep. Good night, stranger. You must leave. The rose awaits outside this world, while I descend once more into my dream of what was. Olgid, I wish to be with Olgid, to gaze into those eyes, eyes the devil would be proud to have. Farewell. Bueno, gente, si no me llevo la rosa, ¿qué me tocará hacer ahora? Hombre, yo creo que debería haber acabado con su destino ya. Pero es que me da mucha pena esta mujer. Painting's changed. Got the violet rose there now. And Iris, ready to see her husband again. Aquí veo un vacío legal. Le puedo llevar la rosa con el cuadro. Una metáfora.
Y además tampoco ha especificado cómo quería la rosa. Ahí está. A ver, antes que nada, vamos a reparar. Bueno, ya hemos acabado esta misión y me tengo que reunir con Olgier en otro sitio. Así que yo creo que puedo dar el gameplay ya por terminado. Sí, porque es que está a mucha distancia y tengo que buscar la salida de aquí de la mansión y todo eso. Y llevamos ya casi 1 hora y media, así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo estáis. Recordad que en la descripción del vídeo están mis redes sociales y el setup de mi PC. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!